Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. El vestido de novia probablemente será una de las prendas más memorables que comprarás. Si estás estresada por encontrar el vestido de novia perfecto y antes de comprarlo tienes dudas sobre cómo saber si ese vestido que te gusta es el correcto, hoy veremos algunas señales que te pueden indicar que ese vestido es el indicado para ti. Es hora de comenzar a ir a las boutiques de novias para elegir el vestido de novia adecuado para ti. Con tantas opciones, el encontrar el vestido indicado puede parecer abrumador, pero con los consejos y tips que veremos, podrás disfrutar de la magia de encontrar el vestido perfecto para ayudarte a sentirte segura cuando tomes la decisión final. Al principio de tu búsqueda es posible que te sientas un poco abrumada por todos los hermosos vestidos que verás, pero antes de iniciar es importante que hagas algunas cosas para facilitar el proceso. Busca en las páginas de los diseñadores y revistas los vestidos que te gustan y guárdalos para poder mostrarlos en las boutiques y que tu asesora pueda mostrártelos o algunos similares. Después de conversar con tu asesor sobre siluetas, escotes, telas, pedrería, encajes, longitud, etc., te mostrará algunos vestidos para que te los pruebes. Este es el momento en que tus familiares y amigos que te acompañan te verán en un vestido de novia por primera vez y la emoción es inigualable. Probablemente tu asesor te mostrará algún vestido que nunca imaginaste que usarías, pero confía y pruébatelo. Puedes llevarte una grata sorpresa. El hecho de que estés enamorada de un estilo o un vestido no significa necesariamente que funcionará con el lugar, el estilo y el tema de tu boda. Por ejemplo, si quieres bailar toda la fiesta, una cauda fija no es la mejor idea. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Tu opinión es la más importante. Si te acompañan familiares y amigos, obviamente te darán la suya. Solo asegúrate de que el vestido que elijas sea uno por el que te decidirías incluso si estuvieras sola. Ahora, si no te sientes totalmente convencida y constantemente necesitas que te aseguren que cierto vestido te queda bien, probablemente sea una señal para seguir buscando. De manera similar, debes asegurarte de no comprar el vestido por ningún otro motivo que no sea el hecho de que te encanta. No porque estés cansada de buscar, o porque sea la talla que aspiras tener en 8 meses, o bien porque la boutique cerrará pronto y no tienes mucho tiempo para regresar, fuerces ni apresures la compra. Asegúrate de sentirte bien. Piensa que estarás de pie, sentada, bailando y socializando durante horas con ese vestido. Asegúrate de que sea tu aliado y no tu enemigo. Puede ser que te veas increíble con un vestido ajustado al cuerpo o un bustier hecho de una tela hermosa pero que te pica. Antes de adquirirlo, recuerda que tu boda no es el día para sentirte incómoda en nombre de la moda. Como comentamos, incluso si estás 90% segura de que quieres un vestido de cierto estilo, siempre te recomiendo salir de tu zona de confort y probarte vestidos diferentes por si acaso. Esto no significa que tengas que comprarlo y tal vez te sorprendas encontrando un vestido que te haga sentir como una princesa. Ahora, recuerda que no todas las novias reaccionan de la misma manera y generalmente la experiencia es diferente a las películas y la televisión. No todas las novias lloran o saltan y gritan al encontrar su vestido, así que no te sientas decepcionada si tú tampoco lo haces. Cada novia es única, así como su reacción al encontrar el vestido correcto. Veamos algunos tips para que puedas guiarte en las citas de prueba de vestidos de novia y ayudarte para saber si es el vestido correcto para ti. Aunque obviamente estas no son las únicas formas de saber que un vestido de novia es el indicado, pueden darte una idea, son las más comunes y puedes experimentar una o varias a la vez. Te sientes cómoda y confiada. Al probarte el vestido inmediatamente te sientes muy cómoda y segura. No solo te queda bien, sino que es fácil caminar, sentarte, bailar y en general moverte con libertad. Te emocionas mientras lo usas. Al probarte el vestido te fascina, representa el dramatismo, elegancia, sencillez o cualquier impresión que deseas reflejar en tu boda.
te emocionas al usarlo e imaginándote en tu gran día. No quieres quitarte el vestido. Si al probártelo no quieres ponerte otro vestido, es una buena señal. O si después de ver otros estilos y probarte otras siluetas regresas al mismo vestido, definitivamente es una señal. Pregúntate si te encanta el vestido y si puedes imaginarte casándote con él. Si respondes que sí a ambas, normalmente es el indicado. El vestido te queda bien. Si al probarte el vestido te queda perfecto, resalta tus atributos, se adapta al estilo de tu boda, a tu presupuesto y a tu personalidad, probablemente tienes un ganador. Se siente como tú. Probablemente al probarte los vestidos sientas que deberían ser distintos en algunos detalles o que estás jugando a disfrazarte pues no se sienten como tú. Es muy importante encontrar un vestido o falda o top o traje de novia que no solo se vea increíble, sino que lo sientas perfecto para ti. No tiene comparación. El vestido tiene la dosis justa de brillo y elegancia que buscas y sientes como si lo hubieran hecho solo para tu personalidad. Te queda bien y te hace sentir como una reina. Y aunque sigas probándote otros vestidos, no tiene comparación. No puedes dejar de pensar en él. Al probarte el vestido te parece precioso, te sientes feliz y no puedes dejar de mirarte en el espejo. Al irte de la boutique y buscar otras opciones, los demás vestidos no te encantan, pues no puedes quitarte de la cabeza ese vestido. No puedes esperar a usarlo de nuevo. Después de probarte el vestido, te sientes emocionada y ansiosa por probártelo de nuevo y casi no puedes esperar a volver a usar el vestido en tu boda. Te encanta cada vez que ves las fotos. Si hay algo que no te gusta del vestido, no lo compres. Hay muchos vestidos por ahí esperándote. No deberías tener dudas antes de comprar porque solo crecen después de la compra. Pero si te sientes emocionada y sin dudas cada vez que miras fotografías del vestido, entonces probablemente hayas encontrado un ganador. Más lo piensas, más te gusta. Un buen consejo general para la planificación de tu boda es pensar antes de decidir, especialmente cuando se trata del vestido de novia. Las boutiques están diseñadas para hacerte lucir increíble y es importante reflexionar. Cuando encuentres un vestido que te encante, haz una pausa, ve a comer o tomar un café y piensa. Si cada vez te gusta más, puede ser el indicado. No querrás buscar más. Si al probarte vestidos encuentras uno que te hace pensar que no necesitas buscar más, es buena señal. Prueba alguno solo por si acaso y si ninguno le hace competencia, puede ser el vestido de tus sueños. No te incomoda mirar otros vestidos de novia. Si te probaste un vestido que te encantó, no te preocupará probarte otros vestidos, pues estás segura. Aun cuando haya algunos vestidos increíblemente hermosos por ahí, ninguno te hace arrepentirte. Saber lo profundamente enamorada que estás del vestido hace que no te preocupes si se te presenta uno aparentemente mejor. Te imaginas caminando hacia el altar con él. Creo que hay una gran diferencia entre un vestido espectacular y el vestido que quieres usar en tu boda. Muchos vestidos son realmente hermosos, pero tu vestido de novia debe resultar emocionante y especial para ti. Deberías poder imaginarte caminando hacia el altar y viéndote en las fotografías de tu boda. Puedes verte casándote con él. Cuando piensas en ti caminando hacia el altar para casarte con tu futuro esposo, el vestido simplemente debe complementar la imagen. Puedes imaginarte con tu vestido dando el sí y la idea te hace completamente feliz. Por supuesto, el vestido es solo una pequeña parte de ese momento, pero debe ser una parte que encaje y se sienta muy bien. El vestido va perfecto con tu boda. El vestido encaja perfectamente con la visión general de tu boda y fácilmente puedes planear los vestidos, peinados y accesorios de tus damas a su alrededor. Puedes sentir que es el indicado. Al probarte el vestido, independientemente si es el estilo que habías pensado o una sorpresa, puedes sentir que es el indicado. Al verte en el espejo, es el vestido de novia que te hace sonreír, pues te hace sentir una niña que es una princesa. Hay una pregunta que me suelen hacer. ¿De verdad creo que solo hay un vestido que podría ser el indicado? No. Sin embargo, sí creo en ese sentimiento inigualable de cuando te miras en el espejo y ves la mejor versión de ti mirándote. Tu futuro esposo debe sacar lo mejor de ti y encontrar un vestido que refleje eso es una gran emoción. Al final, solo tú sabes si un vestido de novia es el indicado para ti. Espero que estos tips y consejos te ayuden en tu propio proceso en la compra de tu vestido.
Si bien estos tips son generales y los más comunes para encontrar el vestido perfecto, ten en cuenta que estas no son las únicas formas de saber que un vestido de novia es el correcto. Nadie más que tú puede decirte si ese vestido de novia es el adecuado. Solo tú podrás tomar esa decisión. Recuerda, no todas las novias lloran, saltan o gritan cuando se encuentran el vestido perfecto. Otras no pueden dejar de mirarlo y se quedan sin palabras. Puedes esperar tener un sentimiento de calma o emociones fuertes, pero cualquiera que sea tu experiencia, confía en tu instinto y no te equivocarás. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas, son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.